Buenas tardes, Iglesia. Les damos la bienvenida. Hoy tenemos otra oportunidad, otro día para adorar a nuestro Padre Celestial, acercarnos cada vez más a su luz y a su gracia. Espero que este mensaje pueda ser de bendición para tu vida y edificante para tu alma. ¿Cuándo fue que perdimos el rumbo? ¿Cuándo fue que dejamos de caminar por la senda que Dios nos había marcado? Cuando tuvimos el encuentro con el Señor Jesús y confesamos y prometimos seguirle, pero hubo un momento en que dejamos de caminar en el propósito de Dios. ¿Cuándo fue? ¿Alguno ha pasado esa experiencia? En lo personal la he pasado y creo que muchos también. Dios permite que sucedan estas cosas para poder plantarnos y poder resumir en dónde estamos parados, o mejor dicho, por dónde estamos transitando. Si nuestra fe es verdadera, si nuestra fe es la correcta, o estamos tomando otra dirección, otro camino. En el libro de Lucas, capítulo 24, vemos donde
nos dice que Jesús había resucitado. Y puntualmente en el versículo 13 habla y dice el título: En el camino a Emaús. Es ahí donde quería compartirles una pequeña reflexión. ¿Cuándo fue que pudimos nosotros también haber transitado en ese camino de Emaús? Emaús justamente ese lugar es la antítesis de donde Dios quiere que estemos nosotros habitando, que vendría a ser Jerusalén. Tomando referencia de la Biblia, vemos que acá había dos personas, dos varones que seguían a Jesús, pero vemos que decepcionado por la muerte del Señor Jesús, una muerte que para ellos fue trágica, una muerte que fue injusta, una muerte que les arrebató la esperanza de alguien que venía supuestamente ellos a libertarnos de la tiranía de los romanos. Es así entonces que en el versículo 13 nos narra que ellos, dejando el lugar que habitaban con las demás personas y justamente con los discípulos del Señor Jesús, dejaron el lugar y se iban decepcionados. Pero podemos también entender que Emaús muchas veces es necesario en nuestras vidas, porque ahí el Señor Jesús se revela tal y como es. Estos varones estaban, como decía, decepcionados porque ellos habían tenido en parte el conocimiento de quién era el Señor Jesús. Porque vemos cuando en el camino el Señor se les aparece y les pregunta que por qué estaban tan tristes, y ellos respondiéndole sin poder conocerlo, porque era la voluntad de Dios también que eso suceda. Ellos estaban tristes por ese acontecimiento. Y el Señor Jesús, nos dice la Biblia, que se les aparece junto al camino y les dice: ¿por qué están tristes? ¿Por qué están hablando y están muy tristes? ¿De qué están hablando que están tan tristes? Y la Biblia dice que uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿pero eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Claro, es que en Jerusalén hubo tanto movimiento de tantas personas que quizás pudo haber sido que alguien no se diera cuenta de lo que había pasado, pero era imposible que nadie supiera lo que había pasado con un varón santo llamado Jesús. Y justamente por ese hombre estas personas estaban tristes, porque habían aprendido, según ellos, a Jesús Nazareno. Y dice que fue varón aprobado por Dios, con poderosas obras, un profeta tremendo, con poder en la palabra. Y entonces ellos consideraban algo injusto lo que le había pasado a este gran maestro, y le habían dado fin a su vida crucificándole. Y ellos le comentan: y nosotros esperamos que Él iba a ser el que nos redima de tanta tiranía. Pero ya lo ves, le dicen, hoy es el tercer día y nada ha pasado. Pero también ellos siguen diciendo en el versículo 22, que decía que nos han asombrado unas palabras de las mujeres que estaban junto con nosotros en ese momento. Y le decían que ellas habían ido al sepulcro y que encontraron ese lugar vacío y que vieron una visión de ángeles, y que estos ángeles le habían dicho que no lo busquen ahí porque Él había resucitado. Él vive, le dijeron. Y siguen ellos diciendo que bueno, después otros discípulos fueron al mismo lugar y también no encontraron nada, solamente los lienzos, pero a Jesús no lo vieron. Y para nosotros esto es más de lo mismo. Y pienso yo, ¿no?, que ellos decían: y por eso nos volvemos, y por eso hemos perdido la fe. Y vemos en el versículo 25 donde el Señor
Señor Jesús, quien es la palabra viva, la palabra poderosa que penetra y que corta nuestra alma, les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas os han dicho. Y le dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y sigue diciendo en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. En resumidas palabras, hermanos y amigos, lo único que nosotros nos puede devolver la fe y la esperanza es la palabra de Dios. La palabra de Dios, y no hay otra cosa. Pueden ser que los milagros nos produzcan una sensación de alegría, porque es bueno cuando Dios hace un milagro en la vida de alguien y es glorificado principalmente su nombre. Pero nosotros, como hijos de Dios, como iglesia madura en este tiempo, sobre todas las cosas, no nos basamos en las circunstancias, no esperamos que el Señor Jesús venga y nos resuelva nuestras expectativas, sino que la palabra de Dios es la que conforta nuestra alma y nuestro espíritu y nos lleva siempre a estar en su voluntad, en este caso a estar en el lugar donde Él quiere que estemos como sus hijos. Muchas veces hay personas que saben de Jesús, que escuchan de Jesús y que incluso siguen al Señor Jesús, pero solamente lo siguen porque esperan de Él que les solucione parte de sus circunstancias. Pero cuando entendemos que no solamente el Señor Jesús vino a poder hacer la obra de sanidad, de milagro, de liberación, más que eso vino a redimirnos del pecado, a comprarnos con su sangre preciosa, y no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que en Él creen. Recordamos el Salmo 16:10, que dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Ahí estaba, nos promete el Señor la vida eterna. Después de esta vida podemos pasar una vida eterna, porque Cristo resucitó. Isaías 53 también nos habla de lo que el Señor Jesús padeció por cada uno de nosotros, tomando la victoria en la resurrección, y por eso nosotros tenemos la esperanza, porque Cristo ha resucitado y es más verdadero que cualquier otra cosa en la vida. La resurrección de nuestro Señor Jesús nos garantiza el perdón de nuestros pecados, el reposo absoluto de nuestras almas. Es por eso, iglesia, que nuestra morada definitivamente es la Jerusalén celestial. Ahí estaremos un día con el Señor y le veremos tal y como es Él, cara a cara. Gracias al Señor por la salvación, gracias al Señor por su palabra que nos mantiene vivos en cada una de las circunstancias. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.